La ley combinada de los gases ideales. Esta ley combinada de los gases ideales surge a partir de dos leyes que son la ley de Boyle y la ley de Charles. Y tenemos que recordar las fórmulas de ambas para poder sacar la relación que existe entre estas dos fórmulas que se van a combinar para determinar la ley combinada de los gases ideales. Entonces, recordamos las dos fórmulas. Para la ley de Boyle, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, siempre y cuando estemos con la cantidad de moles y temperatura constante. Y la ley de Charles me dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, y estas se tienen que combinar para poder establecer la ley combinada de los gases ideales. ¿Qué me va a discutir esta ley combinada de los gases ideales? Me va a decir la variación del volumen de un gas con la presión y la temperatura absoluta del gas. Así que pueden ocurrir cambios simultáneos de acuerdo a la cantidad de gas definida, a ciertas condiciones iniciales de presión, de volumen y de temperatura. Y con esta ley combinada de los gases ideales podemos conocer el volumen o la temperatura 2 o la presión 2 que queramos, dependiendo de las variables que estén relacionándose en el comportamiento ideal del gas. Es importante que ustedes también relacionen cuáles son las variables de estudio. Y la ley combinada de los gases ideales tiene una relación, ya lo dijimos, con valores de presión, de volumen, de temperatura, cuando la constante K está siendo evaluada. Por lo tanto, la ley de Boyle y la ley de Charles son casos especiales para la ley combinada de los gases ideales. ¿Cuál es la fórmula? Relacionando las variables, como dijimos, de presión, volumen y temperatura, tendríamos que cuando un gas se encuentra a cierta presión, en unas condiciones iniciales de presión y volumen inicial 1 a cierta temperatura, tiene una relación en unas segundas condiciones de presión y volumen a cierta temperatura 2. Por lo tanto, a cierta cantidad de gas constante, la ley combinada para los gases ideales sería, en cuestión de fórmula matemática, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Son fórmulas sencillas que ustedes solamente tienen que recordar con su formulario y a realizar los despejes correctos. Tenemos el primer ejemplo para la ley combinada de los gases ideales. Me está diciendo que una muestra de león ocupa un volumen de 105 litros a 27 grados centígrados bajo una presión de 985 torr. ¿Cuál es el volumen que se debería ocupar o que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar? Datos que me está dando, tienes que ubicar cuáles son las variables que te relaciona con la fórmula, y tú sabes bien que el volumen inicial que me están dando es de 105 litros. La presión que me están dando inicial es de 985 torr. La temperatura que me están dando, me están diciendo que es la temperatura estándar y que es la presión estándar. Por lo tanto, vamos a considerar como presión estándar, y ustedes saben que la presión estándar estaríamos hablando de
En el caso de las unidades para unidad de presión de torr, estaríamos hablando de 760 torr, establecidas como unidades de presión estándar para unidades de torr. Y en el caso de las segundas condiciones que me piden temperaturas, estaríamos hablando que la temperatura estándar para las segundas condiciones serían 273.15 grados Kelvin. Va de nuevo. ¿Cuáles son los valores iniciales, los datos iniciales de las primeras condiciones? Volumen 1, 105 litros. Presión 1, 985 torr, como me dice el problema. Temperatura 1, 27 grados centígrados. Ahora, ¿cuáles son las segundas condiciones? ¿Tengo volumen 2? No, es el que voy a calcular. ¿Tengo presión 2? No me dice una unidad, pero me está diciendo que es la temperatura de presión estándar. La presión 2 estándar en las unidades de torr es 770 torr. Y la temperatura estándar para temperatura absoluta del gas es igual a temperatura 2 con 233.15 grados Kelvin. Aplicamos la fórmula, recordamos que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Y tú lo que quieres calcular es solamente volumen 2. Eso es lo que tú deseas calcular. ¿Cómo vamos a hacer el despeje correspondiente? Sabemos que tanto variables que se encuentran del lado de la incógnita o de la variable incógnita se cambian con el signo opuesto o la expresión matemática opuesta, dependiendo si están multiplicando o si están dividiendo. Por lo tanto, vamos a ver que la presión 2, que está multiplicando al volumen 2, pero que es el que queremos calcular, al volumen 2, tiene que dirigirse a la ecuación con una forma contraria a lo que es la multiplicación y sería la división. Entonces presión 2 se pasa al otro extremo de la fórmula y se va dividiendo porque estaba multiplicando. Ahora nos falta, para poder dejar solito la variable volumen 2, necesitamos también deshacernos de la temperatura 2 y pasarla a la fórmula. Como la temperatura 2 está dividiendo, esa tiene que pasar multiplicando con una flechita hacia acá y esta temperatura 2 pasaría de este lado. Por lo tanto, al final nos queda que volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 que se vino hacia ella entre presión 2 que viene para acá y temperatura 1. Sabemos que la presión 1 son 785 torr, el volumen 1 es igual a 105 litros, que la temperatura 1 es de 27 grados centígrados y tú sabes que a 27 grados centígrados le debes de sumar los 273 grados Kelvin para temperatura 1. Entonces, en el caso de la fórmula, ya mencionamos que tienes que multiplicar el valor de la presión 1, 985 torr, el valor del volumen 1, 105 litros, el valor de la temperatura 2, que es la temperatura estándar, 273.15 grados Kelvin, entre el valor de la presión 2, que tú sabes que es la presión estándar, de 760 torr, dependiendo de las unidades de presión, por la temperatura, que sería la temperatura 1, es decir, 27 grados centígrados más 273 es igual a 300 Kelvin. Si nosotros eliminamos las unidades, Kelvin con Kelvin, torr con torr, nos quedarían litros y el volumen 2 para esta ocasión serían 124 litros. Vamos con otro problema.
es también ejemplo de la ley combinada de los gases ideales. Recuerda que esta surge a partir de la relación de la ley de Boyle y la ley de Charles y expresa la relación entre presión, volumen, temperatura a condiciones de una masa de gas fija. El problema nos dice: los neumáticos de un coche deben estar a una presión de 1.8 atmósferas a 20 grados centígrados. Con el movimiento se calientan hasta 50 grados centígrados, pasando su volumen de 50 a 50.5 litros. ¿Cuál será la presión del neumático tras la marcha? Me está pidiendo la presión 2 y hay que anotar los datos que me está dando el problema. Si nosotros volvemos a leer el problema y ubicamos los datos, me está diciendo que está una presión de 1.8. Es de la presión 1.8 atmósferas. Luego me dice a 20 grados centígrados, así que es la temperatura 1. Y tú sabes que debes de sumarle, como es temperatura absoluta de gas, tienes que sumarle 273 grados centígrados. Así que la temperatura 1 en absoluta sería 293 Kelvin. Después tienes que ubicar los datos también de volumen en la primera condición, que me dice que pasa de 50 litros a 50.5, por lo tanto es 50 litros como volumen inicial. Una vez que tienes estos tres datos, porque tú sabes que la ley combinada de gases ideales relaciona volumen, presión y temperatura, tienes que ver qué datos de las segundas condiciones te proporcionan. Tenemos volumen 2, sí, porque me dice que pasa de 50 a 50.5 litros, entonces volumen 2, 50.5 litros. Tenemos presión 2, no, porque es lo que me está preguntando, cuál será la presión del neumático. Y nos queda temperaturas. Tenemos temperaturas 2, sí. Tenemos temperatura 2 que dice que se calienta de 20 a 50. Así que tenemos 50 grados centígrados. Tenemos que sumarle 233.15 grados Kelvin para obtener el valor absoluto en temperatura en Kelvin como temperatura 2 y me queda 323 Kelvin. Si nosotros reemplazamos estos datos en la fórmula, sabemos que tenemos primero que despejar en base a la fórmula de presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Tendríamos que despejar lo que es presión 2. Y si tú recuerdas, voy a regresar atrás, la fórmula me está pidiendo presión 2, así que es básicamente lo mismo. ¿Quién se va a ir si está multiplicando? ¿Quién se va a ir a dividir? Y si está dividiendo, ¿quién se va a ir a multiplicar? Entonces, si tenemos que la presión 1, el volumen 1, ¿quién se fue a dividir? De acuerdo a la fórmula, pues el volumen 2. ¿Y quién se fue a multiplicar? Pues la temperatura 2. Así que tendríamos que, para calcular presión 2, sería igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre volumen 2, que se vino a dividir, y temperatura 1. Hay que sustituir los datos en la fórmula y sabemos que para la presión 1 nos están dando un valor de 1.8 atmósferas. Para lo que es el volumen 1 me están dando un valor de 50 litros. Para la temperatura 2 me están dando un valor de 50 más 233 grados Kelvin de 323 Kelvin. Ahora, estos datos se deben de multiplicar y dividir entre el volumen 2, que me están dando de 50.5 litros, por la temperatura 1, que me está diciendo que es de 20 grados centígrados, que es lo mismo a 293 grados Kelvin, porque a 20 grados le ha sumado 273. Ahora, si nosotros hacemos esta multiplicación y la hacen ustedes en su cuaderno, porque todo se va a ir escribiendo en el cuaderno de los ejemplos, te sale que al final es igual la presión 2
si eliminamos temperaturas Kelvin con Kelvin, litro con litro, y nos queda la atmósfera, que es igual a 1.974 atmósferas.